un placer y un honor para mí participar en esta apertura del quinto Open de arbitraje. Creo que cuando se pasa la barrera de la segunda y la tercera edición, es claro que un certamen concita el interés de un sector, y el hecho de que estemos celebrando el quinto yo creo que es muestra de la buena salud de esta organización, y a ello han contribuido enormemente las características de la jornada que han sido apuntadas por Carlos, ¿no? La innovación, la originalidad del formato y sin duda el interés de las mesas que nos ha ido desgranando una a una. Mi intervención, como no podía ser de otra manera, es protocolaria, es institucional y está centrada en felicitar a la organización por la celebración de la jornada y mostrar el apoyo de las instituciones en general a los métodos alternativos de resolución de conflictos y particularmente en este caso el arbitraje. He querido mencionar los métodos porque yo creo que sin duda existen sinergias entre las distintas metodologías alternativas a la jurisdicción, y quizá en esta legislatura que acaba de terminar, los esfuerzos del Ministerio de Justicia se han centrado en otro método alternativo como es la mediación. Como seguro sabéis, en el mes de enero de este año, después de un largo tiempo de trabajo, el Ministerio inició la tramitación de un anteproyecto de ley de impulso de la mediación, anteproyecto que ha finalizado su tramitación administrativa, sometiendo el texto a información pública, recabando todos los informes, y que obviamente tendrá que ser el Gobierno que resulte de una futura investidura el que tome la decisión de si convertir o no en proyecto de ley. Sí que querría destacar que cualquiera que sea esa decisión, sí que ha permitido ese anteproyecto el trabajar en abrir al debate la mediación, que frente al arbitraje, desde luego no es este el foro para desgranar las diferencias entre uno y otro, lo cual además sería probablemente redundante porque todos conocéis las diferencias, pero sí que frente al arbitraje probablemente lo que ha tenido es un recorrido menor porque es una institución menos conocida. De ahí que ese anteproyecto lo que trataba es, dentro de un marco jurídico que ya está adaptado al derecho europeo con la transposición de la Directiva de 2008, que se produjo en el año 2012, establecer mecanismos de impulso. Yo creo que las sinergias entre estos métodos son positivas para todos ellos. Un actor importante en el ámbito de la mediación es el Grupo Europeo de Magistrados Pro Mediación, GEME, cuyo lema, ¿no?, que es el que utilizan en su página web, es mediación es justicia. Y yo escuchaba hace unos días a la presidenta, decía, mediación es justicia igual que arbitraje es justicia. Yo creo que es importante tener en cuenta que obtener la justicia tiene diversas vías y no exclusivamente la jurisdiccional, sin perjuicio de que, por supuesto, el artículo 24 de nuestra Constitución garantiza el derecho a tutela judicial efectiva, pero ese derecho no entra en conflicto con la existencia de otros métodos. El arbitraje, si no necesita esas medidas de impulso, por lo menos a nivel normativo, es porque es una institución más asentada. Yo creo que existe un cierto consenso en la doctrina de que nuestro marco normativo en líneas generales es el adecuado. Se utilizan generalmente términos elogiosos para hablar de la Ley 60/2003. Creo que concitó también un gran consenso la reforma del año 2011, las novedades que se introdujeron en materia de medidas cautelares o de aseguramiento de la responsabilidad de los árbitros. Bueno, evidentemente, en un sector normativo como el del arbitraje, siempre está en movimiento. Se hablaba de los nuevos trabajos de UNCITRAL. Seguro que son posibles mejoras normativas, pero yo creo que existe un gran consenso sobre que el marco del que estamos provistos es como mínimo razonable. Y yo creo que eso ha ayudado a que la percepción del arbitraje sea positiva. Hace unos minutos Carlos nos hablaba del primer estudio sobre el arbitraje en Iberoamérica. Yo tuve el honor de participar en la presentación del primer estudio
del arbitraje en España y hacerlo con Juan Sala, a quien he visto en esta jornada, y hacerlo con Manuel Conte, que sé que será otro de los ponentes, por supuesto con la directora de ese estudio, Marlene Estevez, y hacerlo en el marco de la Universidad de Comillas, que había participado junto con el despacho de Roca y con la Asociación de Corporate Counsel en ese estudio. Y de los datos que ofrece, son muy numerosos. Me gustaría destacar que se apunta que el 47% de las empresas contemplan como una opción válida para resolver sus disputas el arbitraje, y que ese porcentaje se incrementa por encima del 80% cuando en el conflicto hay un elemento internacional. Bien, yo creo que esos son datos elocuentes respecto a la buena salud del arbitraje en la percepción que tienen de ellas los potenciales usuarios. Muestra de ello es un libro que se va a presentar esta tarde en el Ministerio de Justicia, que ha sido publicado por el Ministerio, del que la Secretaría General Técnica es el órgano editorial responsable de las publicaciones, que son los estudios jurídicos en homenaje al ilustre abogado del Estado, don Manuel Godet. En esa obra hay varios capítulos, varios estudios que están dedicados al arbitraje. Uno de ellos de un insigne jurista y árbitro como es José Antonio Cañizos, que hace una reflexión sobre la necesidad de que los servidores públicos, particularmente en su caso, lo que mejor conoce, que es la abogacía del Estado, se formen en la abogacía, que probablemente no era en el arbitraje. Probablemente eso no era una necesidad hace 20 años, pero ya desde luego lo es, porque teniendo en cuenta los arbitrajes en empresas públicas, en derecho societario, en órganos regulatorios, en tratados internacionales, en derecho deportivo, en propiedad intelectual. Estoy leyendo los epígrafes de su capítulo. La comunidad jurídica tiene que formarse en arbitraje, y también debemos hacerlo los servidores públicos. Y termino con otra mención a otro de los estudios contenido en esa obra, ¿no? que ha sido escrito por José Félix de Luis, y que hace un resumen de un informe del que Carlos nos ha hablado, ¿no? Sobre los trabajos de la Comisión para promover España como sede de arbitraje internacional, ¿no? Y en este estudio se pone de manifiesto cuáles son las medidas que pueden adoptarse para ayudar en esa línea. Se habla de la conveniencia del impulso de una corte española de referencia, y sobre todo también se habla de las labores de promoción, y eso me permite enlazar con mis palabras iniciales, con la felicitación a la organización, a la Asociación Europea de Arbitraje, que tiene esa vocación internacional, que tiene esos contactos con la Corte hispano-marroquí, y que tiene un enorme compromiso con la labor de formación en materia de arbitraje y sobre todo de difusión de este método alternativa de resolución de disputas, ¿no? Y en esas labores de difusión, desde luego, yo creo que es oportuno el apoyo de las instituciones públicas para el éxito de este tipo de jornadas. Termino, por lo tanto, con el agradecimiento, con la felicitación, y dando por inauguradas las jornadas. Muchas gracias.